Hola a todos, hoy es viernes 31 de octubre de 2025 y nuestro amigo el embajador Chas Freeman se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Permítame comenzar, embajador, con lo que dijo J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, en Tepusha. Muchas personas lo atacaron después de esos comentarios. Le preguntaron sobre la ayuda estadounidense y el apoyo de Estados Unidos a Israel. Y esto fue lo que dijo. Soy un hombre cristiano y simplemente estoy confundido sobre por qué existe esta idea de que le debemos algo a Israel, o de que son nuestro mayor aliado, o de que tenemos que apoyar este paquete de ayuda exterior de cientos de miles de millones de dólares a Israel para cubrir esto, para citar a Charlie Kirk, limpieza étnica en Gaza. Simplemente no entiendo por qué ha surgido esta idea, teniendo en cuenta que no solo su religión no coincide con la nuestra, sino que además apoya abiertamente la persecución de la nuestra. Sí, así que déjame. Digamos algunas cosas sobre esto. En primer lugar, cuando el presidente de los Estados Unidos dice «América primero», eso significa que está defendiendo los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa es toda nuestra política exterior. Y eso no significa que no vayas a tener alianzas o a trabajar con otros países de vez en cuando. Lo que el presidente cree es que Israel a veces tiene intereses similares a los de Estados Unidos. Y en esos casos colaboraremos con ellos. A veces no los tiene. En este ejemplo, el plan de paz más reciente para Gaza, en el que todos hemos estado trabajando muy intensamente durante las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos solo pudo lograr ese acuerdo de paz al estar realmente dispuesto a ejercer presión sobre el Estado de Israel. Así que cuando la gente dice que Israel de alguna manera está manipulando o controlando al presidente de los Estados Unidos, bueno, no están controlando a este presidente de los Estados Unidos. Esa es una de las razones por las que hemos podido tener parte del éxito que hemos tenido en Oriente Medio. Ahora, preguntas sobre, ya sabes, los judíos que discrepan con los cristianos en ciertas ideas religiosas. Sí, absolutamente. Una de las realidades es que los judíos no creen que Jesucristo sea el Mesías. Obviamente los cristianos sí. Hay desacuerdos teológicos significativos entre cristianos y judíos. Mi actitud es, tengamos esas conversaciones, tengamos esos desacuerdos cuando surjan. Pero si hay áreas de interés compartidas, también deberíamos estar dispuestos a trabajar juntos en ellas. Por ejemplo, algo que realmente importa mucho es la preservación de la iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén. Los cristianos creen que ese es el lugar donde Jesucristo fue crucificado y que su tumba también está allí. Mi actitud es que si podemos colaborar con nuestros amigos en Israel para garantizar que los cristianos tengan acceso seguro a ese lugar, se trata de un área evidente de interés común. Estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con que ningún país se anteponga a los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Es importante que todos nosotros, suponiendo que seamos ciudadanos estadounidenses, pongamos los intereses de nuestro propio país en primer lugar. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que intentamos hacer cada día, se lo prometo. Puedes imaginar que hay muchos puntos en su respuesta por los que podría ser atacado. Estás analizando su respuesta. Fue confusa, defensiva. Obviamente, el problema no son las diferencias teológicas entre judíos y cristianos, o entre judíos, cristianos y musulmanes. Todos tenemos muchísimas cosas en común. Todos formamos parte de la misma herencia que tiene sus raíces en el judaísmo. Y ya sabes, Jesucristo era judío, y los musulmanes creen que fue el último gran profeta antes de Mahoma, a quien los musulmanes creen que Dios habló directamente. Así que esa es una respuesta confusa. Es cierto que Estados Unidos comparte un interés en llevar a cabo un genocidio en Gaza. Eso es, básicamente, lo que J.D. Vance dio a entender.
Dijo, trabajaremos con ellos cuando nuestros intereses coincidan. Bueno, hemos apoyado plenamente la limpieza étnica en Cisjordania, que por cierto, se está acelerando. Israel acaba de aprobar otros 2.000 asentamientos en Cisjordania. Además, hemos estado completamente implicados en el asesinato de palestinos en Gaza. De hecho, el llamado Plan de Paz para Gaza, cuyas virtudes J.D. Vance ensalzó, fue vacío desde el principio. No hay ningún alto el fuego en vigor. Israel está matando palestinos cada día casi al mismo ritmo que antes de que entrara en vigor el supuesto alto el fuego. Así que J.D. Vance no defendió realmente una postura de América primero. Simplemente hizo una serie de afirmaciones, pero no las respaldó. ¿Qué es lo que hace Israel por Estados Unidos que justifique el tipo de subsidios que el país le proporciona? No respondió a esa pregunta. Muchas personas dirían que Israel no hace nada que justifique esos subsidios. Embajador, observando la situación actual en Israel, la semana pasada, como sabe, hablamos de esto. Tom mencionó al embajador estadounidense en Turquía y al enviado en Siria. Dijo que si el gobierno del Líbano no desarmaba a Hezbollah, Israel lo haría por la fuerza. Hoy hemos sabido que el gobierno del Líbano está enviando al ejército al sur del país para enfrentarse a los israelíes. ¿Cuál era el plan? ¿Era el plan separar al gobierno de Hezbollah? Parece que en realidad los están haciendo. Bueno, ese es el efecto natural. Permíteme volver un momento al diálogo con J.D. Vance, porque creo que es muy significativo que un joven, evidente seguidor de Charlie Kirk, plantee el tipo de preguntas que hizo. Esto es un indicio de una división en Estados Unidos que es cada vez más aguda. El gobierno no está en sintonía con la opinión pública en absoluto en lo que respecta al tema de Israel y Palestina. Solo diré eso. En cuanto a la cuestión del Líbano, el enfoque israelí siempre ha sido dividir a los libaneses. Han intentado con mucho empeño colaborar con los cristianos y a veces con los sunitas contra la mayoría chií del Líbano. El esfuerzo que ahora está llevando a cabo el embajador Barak es el desarme de Hezbollah. Pero Hezbollah ha sido la única defensa efectiva del Líbano, de su territorio y de su pueblo, frente a las continuas depredaciones israelíes. Se supone que hay un alto el fuego en Líbano, pero como todos los demás altos el fuego a los que Israel ha accedido, ha sido violado constantemente por los israelíes. Muchos libaneses han muerto a causa de drones y ataques aéreos. Israel sigue ocupando ilegalmente parte del sur del Líbano. No se ha retirado como se suponía que debía hacerlo. Creo que en estas circunstancias, los nacionalistas libaneses, incluidos los cristianos, ya que el propio presidente es cristiano, tienen que responder a la agresión israelí. No tienen otra opción, así que naturalmente se alían con Hezbollah. E Israel, o más bien Estados Unidos, que actúa en nombre de Israel en este caso, está uniendo a las facciones libanesas en contra de nosotros y de Israel, lo cual no es una decisión acertada. Pasando a Israel y la situación allí, tenemos un informe de la Knesset que muestra que el 78% de los casos de suicidio en Israel se dan entre soldados y reservistas. Otro tema ahora mismo son las enormes protestas de los israelíes ultraortodoxos que no quieren formar parte del ejército ni participar en operaciones en Gaza, Líbano o Siria. ¿Cuál es el problema dentro de la sociedad israelí que parece que no logran comprender? Se están hundiendo cada vez más. La situación no se está volviendo más fácil con el paso del tiempo. En lo que respecta a la economía y la política, hay estas protestas masivas contra el gobierno. ¿Existe algún tipo de comprensión por parte del gobierno de Netanyahu o de su partido sobre cómo afrontar esto? ¿O simplemente no les importa lo que ocurre dentro del país, mientras cuenten con el apoyo de Estados Unidos y de Occidente? Me refiero a Alemania y al Reino Unido.
Bueno, creo que esa es una pregunta muy complicada. En primer lugar, con respecto a los suicidios, al parecer solo 1 de cada 7 intentos de suicidio tiene éxito. Pero está muy claro que la gente en Israel, especialmente aquellos en las reservas del ejército que han sido movilizados repetidamente para llevar a cabo operaciones en Gaza y Cisjordania, está sometida a mucha presión. La gente está muy afectada por lo que ve y por lo que tiene que hacer como parte del ejército israelí. Y la predicción, creo que estaba en ese informe, o quizá procedía de comentaristas sobre él, es que cuando y si la guerra termina alguna vez, habrá muchos más suicidios relacionados con este asunto. Es un patrón común. Ha sido un patrón entre los estadounidenses, por ejemplo, que sirvieron en Afganistán e Irak. Las cosas que presenciaron, las cosas que tuvieron que hacer y que pusieron a prueba su sentido moral, llevaron a muchos de ellos a quitarse la vida por culpa. Creo que los israelíes no son una excepción a eso. La cuestión de los ultraortodoxos también está relacionada con el estrés derivado de la guerra, porque el ejército israelí carece de personal suficiente para llevar a cabo todas las operaciones en las que está implicado. Mencionaste Líbano y Siria. Por supuesto, ha habido ataques contra Irán, ataques continuos contra Yemen y un esfuerzo por expulsar a los palestinos de Cisjordania. Y hemos tenido esta guerra de aniquilación, o exterminio, o genocidio, que continúa en Gaza. Y por lo tanto, el ejército considera que los ultraortodoxos que están exentos del servicio militar obligatorio deberían estar sujetos a él, incorporarse al ejército y ser obligados a defender Israel, la patria en la que viven. Pero ellos no están de acuerdo. No creen tener un deber hacia el Estado israelí. Muchos de ellos, a pesar de vivir bajo ese Estado, lo consideran religiosamente ilegítimo. Ven el sionismo como una forma de idolatría, una desviación, una perversión del judaísmo. Así que para ellos se trata de una cuestión de principios. Y por supuesto, también es comprensible que no quieran que les disparen o los maten. Por eso se manifiestan. Todo esto no es más que un indicio de una sociedad sometida a una tensión extrema. Una sociedad que en esencia está fracasando en mantenerse a sí misma. La gente está emigrando en grandes cantidades. La economía está en serios problemas. La población está descontenta. Las familias de los rehenes sienten que no obtuvieron satisfacción. Y hay una gran dosis de beligerancia hacia Hamas, hacia los vecinos árabes de Israel, hacia Irán. Sabes, acabo de leer algo. Alguien volvió a Vietnam 50 años después de la retirada estadounidense para observar las condiciones allí. Descubrió que los vietnamitas no eran antiestadounidenses, no odiaban a los estadounidenses. Les preguntó cómo era posible que no los odiaran, y ellos respondieron, bueno, nosotros, los vietnamitas, tenemos cuerpos pequeños y si los llenamos de odio, no quedará espacio para el amor. Y creo que los israelíes están llenos de odio y se sienten perturbados porque ya no queda espacio para el amor en ese lugar. Por fin tuvimos la reunión entre Donald Trump y el presidente Xi. Los dos mandatarios se reunieron. Estás viendo las imágenes de ellos saludándose. Fue realmente algo digno de ver, el ambiente que había allí. ¿Cuál fue tu impresión sobre el ánimo entre los dos presidentes en esa reunión? Bueno, yo no estuve allí, pero al ver las fotos y algunos informes, diría que el presidente Xi Jinping estaba jugando al póker. Fue muy disciplinado. No se mostró risueño, ni hizo esfuerzo alguno por agradar al presidente Trump. Representó la dignidad y el poder de China. El presidente Trump, en cambio, fue efusivo, como un niño pequeño o un cachorro dando saltos, intentando congraciarse con el presidente Xi. Pero la atmósfera en realidad no es lo importante. La cuestión fue, creo, un acontecimiento de gran relevancia. Podemos hablar de los temas concretos si quieres, y creo que probablemente deberíamos hacerlo. Pero el principal resultado de esta reunión es que China es ahora un igual de Estados Unidos.
that China is now an equal of the United States. No question about that. President Trump crossed the Pacific. No hay duda de eso. El presidente Trump cruzó el Pacífico para reunirse con el presidente Xi por cortesía del gobierno surcoreano en una base militar de Corea del Sur, pero estaban en pie de igualdad. De hecho, creo que en un momento el presidente Xi dijo, ambos estamos al timón de nuestros países, cada uno dirigiendo el suyo. No hubo ninguna diferencia, era un igual hablando con otro igual. Eso refleja la presencia del presidente Trump allí, y lo que hizo, creo, muestra una conclusión de su parte, una que puede no ser compartida por las personas que trabajan para él, que no podemos superar a China en competencia, y que no podemos ganar una guerra contra China. Así que tenemos que convivir con China. Tenemos que aceptarlo tal como es. Y toda esa charla que se oye en el Capitolio y en los think tanks de derecha sobre un cambio de régimen en China no nos llevará a ninguna parte. Así que ha decidido aceptar a China tal como es. En cuanto a los temas concretos, bueno, podemos repasarlos si quieres, diría que hubo varios bastante importantes. Uno fue que, después de que Estados Unidos redactara una nueva norma para identificar las filiales de empresas chinas o empresas con un interés chino significativo que superara el 50% de la propiedad, e intentara aplicar controles de exportación a esas empresas, los chinos reflejaron el sistema estadounidense, lo cual me parece una aberración. Es una invasión de la soberanía de otros países, y básicamente afirma que cualquier cosa hecha con conocimiento o materiales estadounidenses está perpetuamente sujeta al control de Estados Unidos. Así que, como ya he dicho antes en tu programa, si compras un bastoncillo como parte de un kit médico, un hisopo de algodón, y el algodón se cultiva en Arkansas, eso te hace estar sujeto a los controles de exportación estadounidenses. No puedes vender ese kit médico, aunque la mayor parte se haya fabricado en otro lugar, a Venezuela, porque Estados Unidos ha decidido que Venezuela es un enemigo. Eso es realmente extraordinario. Y los chinos básicamente adoptaron la misma norma y la aplicaron a las tierras raras, lo que esencialmente paralizaría el complejo militar industrial estadounidense. Creo que hay unas 2 toneladas de tierras raras en un submarino nuclear estadounidense. Hay tierras raras en los turbofanes de los motores a reacción estadounidenses, en los imanes que son fundamentales para los sistemas de guiado de misiles y demás. Estados Unidos básicamente no puede funcionar sin acceso a estos materiales, y los estadounidenses, de manera imprudente, dejaron de producirlos, permitiendo que los chinos llenaran el mercado con sus propios productos. Así que lo que ocurrió aquí fue que Trump, quien había iniciado todo este lío, su propia crisis, creada por él mismo, tuvo que dar marcha atrás. Básicamente, los chinos aceptaron suspender la aplicación de sus controles de exportación durante un año. Ese es un año en el que trabajarán arduamente para desarrollar la burocracia de control que será necesaria cuando y si esos controles se aplican realmente. Sospecho que la burocracia china se mostró muy satisfecha con este retraso de un año. Así que eso es una cosa. Los controles y tasas realmente absurdos que Estados Unidos había impuesto sobre el transporte marítimo construido, operado o propiedad de China fueron aparentemente levantados, es decir, eliminados. Y los chinos han puesto fin, aparentemente, o están preparados para poner fin a los controles recíprocos que impusieron a los buques estadounidenses. Así que eso es otro asunto. En cuanto a la cuestión de la soja y otros productos básicos procedentes de Estados Unidos, los chinos básicamente no querían entrar en una guerra comercial con Estados Unidos. Dependían de los productos agrícolas estadounidenses, al principio en gran medida, y ahora menos, porque vuestro propio país, Brasil, ha intervenido y se ha convertido en un importante proveedor de soja, por ejemplo. Pero no se trata solo de la soja.
Hay otros productos como la carne de vacuno y demás, exportaciones agrícolas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, del Cono Sur, en los que Estados Unidos ha sido prácticamente excluido del mercado. The United States has basically been cut out of the market. So, this is Así que esto también fue recíproco. Es porque Estados Unidos impuso un embargo a las exportaciones de productos de alta tecnología a China, y los chinos respondieron con represalias. De hecho, no quieren comprar ciertos productos de alta tecnología. Cuando Nvidia intentó vender una versión simplificada de su procesador gráfico para inteligencia artificial, los chinos se negaron a comprarlo. ¿Por qué? Han aprendido por las malas que deben ser autosuficientes o autosostenibles, o que necesitan cadenas de suministro alternativas que no dependan de Estados Unidos. Nos consideran un proveedor poco fiable. Así que eso fue otra cosa que ocurrió. Pero de nuevo, fue esencialmente una retirada bajo presión por parte de Estados Unidos. a retreat under pressure of the United States. There were other things that happened, but I think those. Ocurrieron otras cosas, pero creo que esas son las principales. La conclusión principal de todo esto es que Estados Unidos, que estaba acostumbrado a imponer su voluntad donde quisiera y a creer que ningún país podía enfrentarse a nosotros, ahora ha aprendido que China puede hacerlo, y lo hará. Así que ahí lo tenemos. Una cosa positiva quizá. Al parecer, el presidente Trump irá a Pekín en abril. Si realmente quiere encontrar una relación estratégicamente estable con China, eso le da a su administración 6 meses para hacer el trabajo básico necesario para crear Chenin. To do the basic work required to create such a relationship. But I have to say finally that this agreement, Pero tengo que decir, finalmente, que este llamado acuerdo, o conjunto de acuerdos, fue típico de Trump. Es decir, creó un problema para Estados Unidos y luego tuvo que dar marcha atrás. Hizo un acuerdo vago, sin detalles, todos los cuales debían resolverse más adelante. Y cuando se intenta concretar los detalles sin un entendimiento común real, surgen muchas fricciones. Así que esto no es más que una tregua, un respiro temporal. No establece una relación a largo plazo y sostenible entre Estados Unidos y China. Tenemos que esperar que de alguna manera, durante los 6 meses previos al viaje de Donald Trump a Pekín en abril de 2026, ambas partes logren desarrollar esa base. the two sides will be able to develop such a basis. Embajador, cada vez que pienso en la relación entre Estados Unidos y China, o Rusia, o Irán, en realidad, siento que si Estados Unidos mejora su relación con China, eso beneficiaría enormemente a la región, en mi opinión, incluida Ucrania y Oriente Medio. Porque lo mismo está ocurriendo con Estados Unidos y Rusia, y con Estados Unidos e Irán. En mi opinión, estamos en una etapa, en cuanto a las asociaciones entre estos países, en la que cualquier mejora en la relación entre Occidente y Oriente beneficiaría a todos. ¿Es ingenuo pensar así? No, I don't think so, but No, no lo creo. Pero también es cierto que si Estados Unidos volviera a la práctica de la diplomacia, en lugar de la intimidación y la coerción, las sanciones y los aranceles, y las armas para los enemigos de todos esos países, marcaría una diferencia. No olvidemos que la guerra civil china no ha terminado. Estados Unidos está apoyando al bando perdedor en la isla de Taiwán contra los vencedores en el continente chino, y lo ha hecho durante 75 años. En el caso de Ucrania, Estados Unidos está ahora, indirectamente a través de los europeos, respaldando a Ucrania en ataques de largo alcance contra Rusia, con la posibilidad de que estos impliquen una participación estadounidense aún más directa. Y no olvidemos que, en el caso de Irán, Estados Unidos se unió a Israel en un ataque contra Irán. in the case of Iran, the United States joined Israel in an attack on Iran. So anyway, if the United States returned, De todos modos, si Estados Unidos volviera a la idea de negociar la resolución de disputas cuando sea posible y dejar temporalmente de lado aquellas que no puede abordar, que es el arte de la diplomacia, entonces esos países descubrirían rápidamente que tienen diferencias serias. No son iguales. Sus intereses no son los mismos. Y aquí una vez más,
Quiero volver a la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Busan, Corea del Sur. Donald Trump tenía la idea de que su encanto personal, su personalidad, podía superar los conflictos de intereses entre naciones. Eso es una fantasía. Al final, las personas están al mando de los países. Te gusten o no, los consideres legítimos o no. Whether you think they're legitimate or not. When someone is in charge of a country, Cuando alguien está al mando de un país, esa persona es responsable ante los ciudadanos de ese país. No tiene la libertad de actuar de manera totalmente egoísta, ni de hacer cosas que no sirvan al bien común de los iraníes, rusos, chinos, sea cual sea el caso. Donald Trump no está claro que vea su propio papel en Estados Unidos como una responsabilidad hacia los ciudadanos en lugar de hacia sí mismo. Y está muy claro que él y su familia se están enriqueciendo a costa del erario público. Esto no es inusual. La corrupción no es ajena a ninguno de los países que hemos mencionado. Irán, Brasil, China, India, Rusia, Ucrania, desde luego, tiene un enorme problema de corrupción. Pero ya sabes, la idea de que de algún modo todo gira en torno a las personalidades y al yo es muy extraña y no funciona. it's very strange. And it doesn't work. We had, before the meeting happening between President Xi and Antes de la reunión entre el presidente Xi y Donald Trump, el presidente Trump recibió un mensaje del jefe del Pentágono, Pete Hegseth. No me gusta llamarlo el secretario de guerra. Prefiero decir el jefe del Pentágono. Y esto fue lo que dijo, embajador, sobre la amenaza que proviene de China hacia Japón. threat coming from China to Japan. Embajador, como hemos comentado hoy, la situación de seguridad en torno a Japón y en la región sigue siendo, como él dijo, y coincidimos, grave. Las amenazas a las que nos enfrentamos son reales y urgentes. El crecimiento militar sin precedentes de China y sus acciones agresivas hablan por sí mismos. Por eso es tan importante la agenda de paz mediante la fuerza del presidente Trump. Well, there is a territorial dispute between China. Bueno, hay una disputa territorial entre China y Japón por el archipiélago de Senkaku, Diaoyudao en chino. Son 5 rocas en medio de la nada que históricamente servían como ayuda a la navegación para los barcos que viajaban desde China a Okinawa, las islas Ryukyu, que fueron un reino independiente hasta que Japón las conquistó a mediados del siglo XIX. Creo que el señor Hegseth necesita repasar un poco la historia. China perdió entre 25 millones de personas no hace tanto tiempo, y Japón ha invadido Corea 2 veces. Japan has invaded Korea twice. ¿Quieres decir que Japón amenazó? Japan has killed, yes. Did I say China? I'm sorry. Japón ha matado, sí. ¿He dicho China? Lo siento. Los japoneses arrasaron China desde 1931 hasta 1945, y no sabemos cuántas personas mataron. Algunos dicen 35 millones, otros 25 millones, pero fue una cifra enorme. No hay nadie en China que no tenga un familiar que se haya perdido en esa guerra, al menos en el norte y centro de China. Así que cuando China está desarrollando la capacidad de defenderse, no tiene reclamaciones contra Japón. Existe una disputa territorial sobre el pequeño archipiélago que mencioné, que en un principio todos acordaron, tanto los chinos como los japoneses, dejar para el futuro y resolver más adelante. Más tarde, los japoneses cambiaron su posición y empezaron a reivindicar activamente su soberanía. Así que, si preguntas a los vecinos de Japón si representan una amenaza para Japón, los coreanos, Pose a threat to Japan. The Koreans, of course, North Korea has nuclear weapons aimed at Japan. por supuesto, Corea del Norte tiene armas nucleares apuntando a Japón, en parte por lo que Japón hizo a los coreanos entre 1905 y 1945. Whether they threaten Japan. Si preguntas a los vecinos de Japón si amenazan a Japón, encontrarán la pregunta muy extraña. Quiero decir, no creo que Japón amenace a nadie, francamente. Creo que Japón, después de 1945, ha adoptado un rumbo muy diferente. No es el Bushido, el camino del guerrero que siguieron antes. Y creo que, por otro lado, entiendo las aprensiones de coreanos, chinos, indonesios y otros sobre el regreso de Japón al poder militar, al que efectivamente está volviendo. Así que no lo sé.
Creo que el señor Hegseth, cuando habla de una amenaza implícita a Japón, en realidad está hablando de una amenaza a la primacía estadounidense en la región, que es algo muy distinto de una amenaza a Japón en sí. which is something very different than the threat to Japan itself. If ¿Crees que Donald Trump habló sobre las sanciones a Rusia con el presidente chino? Chinese president, I suspect he may have raised the question of China. Sospecho que pudo haber planteado la cuestión de las fuertes importaciones de petróleo ruso por parte de China, que por supuesto son objeto de sanciones estadounidenses. Sanciones que no creo que vayan a funcionar, pero en fin, se están intentando aplicar. Creo que tanto India como China encontrarán formas de eludirlas. Sé que Alemania ya ha obtenido una exención de estas sanciones, que francamente no tienen mucho sentido, pero no creo que hablaran de eso. Creo que fue una conversación muy bilateral. Curiosamente, ni siquiera hay indicios de que hablaran de TikTok, donde al parecer se alcanzó algún tipo de entendimiento en Kuala Lumpur entre el secretario del Tesoro, el señor Besant, su homólogo chino, y el viceprimer ministro He. Y creo que eso es significativo. And I think that's significant. Of course, we know that in the case of TikTok, Por supuesto, sabemos que en el caso de TikTok se ha dicho mucha tontería sobre las preocupaciones de seguridad nacional que existen con cualquier plataforma de redes sociales. Existen con todas, Meta, Google, lo que sea, todas estas plataformas, Facebook, Instagram y así sucesivamente. Quiero decir, todas están construidas sobre la recopilación de datos de las personas y todas pueden ser vulneradas. En ese sentido, TikTok no es realmente diferente. El problema con TikTok ha sido que ha ofrecido una visión sin filtros ni censura del genocidio en Gaza, y el lobby sionista está desesperado por censurar la información sobre ello y frenar cualquier crítica a Israel. Así que las personas que están comprando TikTok son básicamente oligarcas sionistas y harán un esfuerzo por modificar el algoritmo para eliminar cualquier crítica a Israel. No creo que tengan éxito. platform any criticism of Israel. I don't think they'll succeed, but anyway, if TikTok goes under in that regard, De todos modos, si TikTok cae en ese sentido, aparecerá otra plataforma de redes sociales que ofrecerá el servicio. El 70% de los jóvenes estadounidenses obtiene la mayor parte de sus noticias de TikTok. Así que el lobby sionista tiene motivos para estar preocupado. Es una influencia muy poderosa en su forma de pensar. En cualquier caso, no hay indicios de que se haya hablado de ello. Parece haber sido bastante coherente, en cierto modo, con la trayectoria de las relaciones entre China y Estados Unidos, incluso bajo Biden. Ya sabes, eso de mantengamos el contacto, pero no decidamos nada fundamental. Así que bueno, ¿quieres venir a Pekín? Ven en abril. Sí, y abril es un mes en Pekín, en el que suele haber grandes tormentas de polvo procedentes del desierto del Gobi. No es la época que yo elegiría para ir allí. Pero en fin, estoy seguro de que Donald Trump sabe lo que hace. I'm sure Donald Trump knows what he's doing. Russia has announced two new Rusia ha anunciado dos miles. Uno de ellos es el Burevestnik y el otro es el Poseidón. Ambos son de propulsión nuclear y, si no me equivoco, ambos son de crucero. Both of them are cruise missiles. I And think one Gratis uno de ellos es en realidad torpedo. yeah. Beside, Sí, sí, sí. Y para quienes estamos preocupados por el aumento de las armas nucleares, el futuro no parece muy prometedor para nosotros en ese sentido. Porque Donald Trump, después de todo esto, dijo que ha ordenado una prueba de algo nuclear, bueno, de algo nuclear o lo que sea. Yes, a nuclear weapons. a nuclear something or other. It's not clear, but No está claro. Pero no, yo diría que lo más importante que revela ese anuncio es que no existe un proceso político en Washington. Fue una decisión tomada en el calor del momento por Donald Trump, basada en una reacción personal. Muchas personas creen que fue una respuesta a que Corea del Norte lanzara un misil hipersónico para recibirlo cuando llegó a Asia, que se sintió insultado por ello o que tenía que contrarrestarlo de alguna manera con una demostración de poder estadounidense. Otros creen que se trató del misil de crucero y el torpedo rusos de propulsión nuclear
que sintió que debía contrarrestar. Nuclear powered that he felt he had to counter. But in any event, he did this with no consideration. Pero en cualquier caso, hizo esto sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo y, al parecer, sin precisión alguna en cuanto a lo que estaba ordenando. ¿Se trata de una orden para probar un arma nuclear? ¿Una bomba nuclear? ¿O es una orden para probar sistemas de lanzamiento relacionados con lo nuclear? No lo sabemos. En cualquier caso, sea lo que sea, es otro paso más lejos del control de armamentos. Y el control de armamentos es una fuerza que forma reducir la amenaza y la posibilidad de una guerra accidental, porque limita las capacidades y establece mecanismos para controlar la escalada. Así que, lo que acaba de hacer es hacer el mundo peligroso. What he's just done is made the world more dangerous. And of course, this comes on top of the war in Ukraine. Y por supuesto, esto se suma a la guerra en Ucrania, donde Rusia ha sentido repetidamente que debía amenazar con una respuesta nuclear ante la escalada occidental. No lo ha hecho, pero aparentemente ahora ha desarrollado dos armas de extraordinaria duración, una que puede merodear bajo el mar, el Poseidón, y otra, un misil de crucero, cuyo nombre no intentaré pronunciar, que puede permanecer en el aire durante muchas horas. Cualquiera de las dos puede eludir cualquier defensa. Así que esto supone un paso hacia un mayor peligro de guerra nuclear. No es en absoluto una buena noticia. Ha sido ampliamente criticado por casi todo el mundo. Pero de nuevo, no conocemos los detalles. But again, we don't know the details. Because it's a new technology, as Porque es una tecnología nueva, como dijo Poon. Esa tecnología también puede utilizarse para el programa espacial que tienen en Rusia. La misma tecnología se usa para el Burevestnik, que es un misil de crucero. Y Donald Trump dijo hace 2 días, o quizá fue ayer, si no me equivoco, que están hablando con Rusia sobre el control de armas y las armas nucleares, y que puede que China se una a las conversaciones. Está ocurriendo eso, porque incluso antes de llegar al poder, antes de ser elegido, ya hablaba de esto. Una de las cosas con Donald Trump, lamentablemente, es que nunca estás del todo seguro de si está hablando de algo que ha imaginado o de algo que realmente está ocurriendo. Casi se podría decir que fue a Pekín a reunirse con alguien cuya realidad ha alucinado. Cree que entiende a Xi Jinping, pero su imagen de Xi Jinping es muy distinta del verdadero Xi Jinping. Fue allí, negoció con su imaginación, su oponente imaginario, y luego se retiró proclamando una famosa victoria en las negociaciones. Bueno, este es un patrón común en este presidente. Ahora ha resuelto 8 guerras, creo, salvo que no ha resuelto ninguna, y muchas de ellas ni siquiera eran guerras. Except he hasn't solved any of them, and many of them weren't even wars. So we don't Así que no sabemos si esto es real o no. En cuanto a la cuestión de la intervención de China, la posición china durante muchas décadas ha tenido 2 elementos clave, uno de los cuales sigue vigente, la política de no primer uso. China no utilizará un arma nuclear, salvo en respuesta a un ataque nuclear por parte de una potencia nuclear. Ahora bien, podría haber algún motivo para matizar eso. Por ejemplo, si Estados Unidos atacara el elemento disuasorio nuclear chino sin emplear un arma nuclear para hacerlo, eso podría considerarse equivalente a un ataque nuclear, lo que justificaría el uso de armas nucleares por parte de China para contrarrestarlo o responder a él en represalia. El segundo pilar de la práctica china ha sido la capacidad de contraataque mínimo. minimal counterattack capability. Very much like the French theory of the force de frappe. Muy parecido a la teoría francesa de la force de frappe, la fuerza de disuasión en Francia, que no estaba destinada a destruir la Unión Soviética ni a otros enemigos, quizá norteafricanos, sino a infligirles un daño suficiente como para disuadirlos de atacar a Francia. Esa era la doctrina nuclear china. Ahora parece que ha sido superada como resultado del programa estadounidense de modernización nuclear y de las amenazas que varios altos mandos militares de Estados Unidos han expresado sobre el uso de armas nucleares tácticas contra China en caso de una contingencia en Taiwán o de otro tipo. Por ello, los chinos están construyendo ahora una enorme fuerza de contragolpe.
probablemente acabará contando con unas 1.500 ojivas apuntadas a Estados Unidos. Warheads aimed at the United States. In other words, China has embraced the U.S. En otras palabras, China ha adoptado la doctrina estadounidense y soviética de destrucción mutua asegurada, o MAD. Esto no es un desarrollo positivo. Pero hasta que China aumente su fuerza, y aún así seguirá muy por debajo del inventario de armas nucleares en manos rusas. Por cierto, Donald Trump dijo que Estados Unidos tenía más armas nucleares que nadie. Eso no es correcto. Los rusos tienen más, pero francamente, ambos bandos tienen demasiadas. En cualquier caso, los chinos no van a unirse a un acuerdo tripartito de control de armas nucleares a menos que, y hasta que, estén en una posición de igualdad con los demás. Y puede que ni siquiera lo hagan entonces. Es muy difícil alcanzar un acuerdo a tres bandas en un asunto como este. Se puede hacer de forma bilateral. No está claro que se pueda hacer de una manera más compleja. Tuvimos un informe en el Miami Herald que decía que la administración Trump había decidido llevar a cabo ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela. Y embajador, cuando Donald Trump llegó con este tipo de modelo, esta clase de estrategia que iba a poner fin a los conflictos en Oriente Medio, sabes, el 20 de enero tenía en marcha algún tipo de alto el fuego. Luego dijo que iba a poner fin al conflicto en Ucrania en 24 horas, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Ahora está volviendo su atención a Sudamérica, a América Latina. Muchas personas aquí en Brasil están preocupadas por lo que está ocurriendo con Venezuela. Ven este tipo de ataques como una fuente de inestabilidad para toda la región, que podría verse afectada porque Brasil ya está lidiando con problemas relacionados con Venezuela. Si ocurre algún ataque importante allí, podría provocar un enorme caos en la región. Claro, como hemos comentado antes, esto es básicamente una medida contra Cuba, que depende de Venezuela y tiene una gran influencia allí. Venezuela ha estado sujeta a duras sanciones estadounidenses y a operaciones de cambio de régimen desde hace bastante tiempo. Y tiene un gobierno muy malo. No es un buen gobierno. El resultado es que probablemente 8 millones de venezolanos han huido del país. América Latina está llena de refugiados venezolanos y también hay muchos en Estados Unidos. Esto es simplemente más de lo mismo. Si llegara a convertirse en un ataque real contra Venezuela, entonces surgirían varias cuestiones. En primer lugar, esto sería absolutamente contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Y sería el derecho de otros países ejercer la defensa colectiva junto con Venezuela. Así que vemos a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, recurriendo a Rusia para obtener defensas aéreas, nuevos aviones y capacidades mejoradas de aeronaves para repeler este ataque. Lo vemos recurriendo a Irán para conseguir drones y otros equipos. Lo vemos recurriendo a China, probablemente, para obtener equipos de defensa aérea y similares. Y, por supuesto, ha organizado una milicia, la milicia bolivariana, que contrarrestaría un ataque estadounidense por tierra. Así que esta es una situación muy peligrosa. Espero que el Miami Herald, que no siempre acierta en todo, también se equivoque en esto, y que este no sea el plan. Pero no puedo descartarlo. Aquí va una pregunta. La gente olvida que Estados Unidos y todos los países de América Latina, incluido el tuyo, forman parte del Pacto de Río. Se trata de un tratado de defensa mutua que precede a la OTAN, pero que contiene el mismo lenguaje. Un ataque contra cualquier Estado americano será considerado un ataque contra todos. ¿Podría América Latina unirse contra Estados Unidos ante este intento de volver al intervencionismo de principios del siglo XX, al estilo de Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson y otros que invadieron y ocuparon una serie de países latinoamericanos y caribeños? Sabes, esto es tanto una cuestión legal como política. No creo que en esta etapa de la historia, Sudamérica, no hablaré de Centroamérica ni del Caribe, esté dispuesta a someterse al dominio estadounidense.
is prepared to be subject to American dominance. I think your comment. Creo que vuestro continente quiere tener una existencia independiente de Estados Unidos, mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no estar controlado por él. Los países sudamericanos ya no se someterán, quizá con la excepción de Argentina bajo mi ley, al control estadounidense. Creo que esa es la lección de proyectos como el de China en Perú, el ferrocarril propuesto que atravesaría Brasil hasta China y otros similares. Y espero que Venezuela pueda ser la oveja negra en este contexto. No creo que mucha gente en América Latina admire a Venezuela, pero sí pienso que simpatizan con ella, ya que está siendo atacada por el llamado Coloso del Norte, el Coloso del Norte. Así que esta historia en el Miami Herald, si es cierta, podría tener todo tipo de implicaciones imprevistas. Before wrapping up, Ambassador, there were times Antes de concluir, embajador, había una pregunta diferente. Hubo momentos en que el Partido Demócrata pedía en realidad menos censura en lo que respecta a los medios, pero parece que ese tono ha cambiado. Observándolo recientemente, tuvimos a Barack Obama hablando sobre las limitaciones regulatorias en las noticias, sobre lo que ocurre en las redes sociales y en estos canales de noticias independientes. Y esto fue lo que dijo, embajador. Luego le haré mi pregunta. Lo que necesitamos hacer es empezar a experimentar con nuevas formas de periodismo. Cómo usamos las redes sociales de manera que reafirmemos los hechos y separemos los hechos de las opiniones. Queremos diversidad de opinión. No queremos diversidad de hechos. Eso, creo, es una de las grandes tareas de las redes sociales. Por cierto, esto requerirá cierta intervención del gobierno, algunas restricciones regulatorias gubernamentales en torno a estos modelos de negocio, de una manera que sea coherente con la primera enmienda, pero que también diga, mirad, hay una diferencia entre las plataformas y un modelo de negocio que eleva las voces más odiosas, más polarizadoras o más peligrosas. Peligrosas en el sentido de incitar a la violencia. Y eso, creo, va a ser un gran desafío para todos nosotros. ¿Quiere convertir a Estados Unidos en lo que está ocurriendo en Alemania y el Reino Unido? No, no lo creo. No estoy seguro de que tenga una visión clara. Quiero decir, tiene razón en que es necesario verificar los hechos y que las distorsiones malintencionadas de la realidad deben ser contrarrestadas. Exacto. La forma clásica de hacerlo sería a través de los tribunales, demandas por difamación o para reclamar daños por calumnias falsas. Así que no es necesario que el Poder Ejecutivo regule a los medios. Se podría confiar en los tribunales si existieran distintos estándares para la difamación en la prensa y en las redes sociales. Aquí quiero señalar algo. No se puede recurrir a la IA para esto. La inteligencia artificial se basa en examinar todo Internet y elaborar conclusiones a partir de lo que encuentra allí. Así que la inteligencia artificial refleja los prejuicios humanos, prejuicios que se expresan en Internet. Y también es, con razón, cautelosa a la hora de entrar en el ámbito político. Si le preguntas a una IA china, háblame de la vida personal de Xi Jinping, te dirá, no lo sé, no puedo responder a esa pregunta. Si le preguntas a una IA estadounidense sobre una cuestión política, te dirá, no lo sé, no puedo responder a esa pregunta. Así que no veo que la IA puede tener un papel de apoyo aquí, pero en última instancia, esto es algo que corresponde a los tribunales, no al Poder Ejecutivo, en mi opinión. No sé qué está intentando conseguir el presidente Obama. Creo que ha identificado un problema. No le oí identificar una forma concreta de abordarlo. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Fue un placer hablar, Tim Ford. 2.